Bueno, primero yo quisiera saludar cordialmente a todos ustedes que han tenido la gentileza de asistir a esta conferencia dentro del marco del Congreso, dentro del 9º Congreso de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, Ingeniería de Redes, Ingeniería Informática, Ingeniería de Computación y programas afines, ¿no? Y saludar también a todos los que han colaborado y han competido de que con el esfuerzo que han realizado se pueda completar esta actividad, este proyecto que estoy estudiando todos los años acá en nuestra querida universidad. Yo sencillamente no soy un experto, podría decirles, porque soy local. Fuera experto nacional si viniera dentro de un radio de más allá de 50 kilómetros, ¿no? Sería experto local. Y experto internacional más allá de 1500 kilómetros. No soy experto ni local ni internacional. Solamente soy un profesor de esta querida universidad, de esta escuela, o de las escuelas en las que muchos acá pertenecen, y hoy día yo quiero compartir algunas, sobre todo reflexiones, resultados de mi experiencia acumulada y resultados de algunas investigaciones, algunas revisiones que he venido haciendo sobre lo que está significando la tecnología de información y comunicaciones en el Perú, en un contexto de globalización y un año que pertenece ya a un siglo diferente al siglo que yo nací. La informática, la tecnología de información y comunicaciones es reciente, para mí no. Para ustedes no es reciente, para ustedes la tecnología existe. Generalmente desde que nacieron, ustedes nacieron con la tecnología. Ustedes son lo que se conoce como los migrantes, pero esos migrantes somos, en este caso estoy hablando, ustedes son nativos porque ustedes nacieron con la tecnología. Hoy día hay una clasificación, los nativos y los migrantes. Muchos de ustedes sí son nativos, ¿no? Ustedes posiblemente lo primero que agarraron fue un chupón sin un mouse. Entonces obviamente ustedes viven con la tecnología, han nacido con la tecnología. Cuando yo nací, en mi casa no había un televisor. No es porque haya sido excluido, ¿no? No, sí había inclusión. Pertenezco a una familia de clase media limeña y no había televisión porque en esa época no había televisión en el país. Yo tenía 12 años cuando recién llegó la televisión a los hogares privados. Y me acuerdo cuando la televisión, porque dejaban los televisores, ¿no? Tenían los vendedores, más o menos como los vendedores de hoy en día, que me disculpen los vendedores de tecnología. Pero en esa época eran más agresivos, porque llegaban a las casas, ¿no? En una camioneta muy grande, y decían que venimos a dejar un televisor, a coloros, de consola, 21 pulgadas. Y se lo venimos a dejar. Pero nosotros no hemos comprado nada. No, se lo venimos a dejar. 30 días en calidad de deuda. Si a ustedes no les interesa, no lo llevamos, no hay problema. Entonces en las casas en esa época había otros televisores, porque en las casas vendían y dejaban. Nosotros para decidir la compra nos demoramos como año y medio, porque todos los meses venían y nos dejaban un televisor. La computadora, la PC, no la laptop, sino la PC, la workstation, como le llaman ahora, apareció en el año 82, 1982, cuando yo era gerente de sistemas de del Perú. Y en esa época utilizábamos unos aparatazos que se llamaban mainframe, ahora también se llaman mainframe, no sé por qué, pero se siguen llamando así. Y porque
son mainframe, son unas computadoras medianas, no son mainframe. Mainframe son los que tienen, bueno, no existe en principio mainframe, ¿no? Existe tecnología muy avanzada que ya no se considera que mainframe ya no. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Y entonces, toda esa evolución, esa historia breve que les estoy contando es porque quiero decirles de que nací, y cuando nací no existía la tecnología, la información y comunicación, es decir, el hardware, el software, las computadoras. Cuando empecé a trabajar, las computadoras no existían, eran computadoras, eran unos armatosos comienzos. Las computadoras solamente las tocábamos desde la distancia porque estaban encerradas entre lunas, ¿no? Ahí solamente estaban los operadores y el ambiente obviamente cerrado, aire acondicionado, porque el ambiente tenía que ser pues ad hoc para poder mantener las condiciones apropiadas, ¿no? Y los programadores, los analistas no podían ingresar, estaba prohibido. Los programadores, los analistas programaban utilizando un lápiz, y como era el lápiz y unos formularios, entonces todos tenían en el escritorio un portalapicero y había ahí de 30 lápices y 500 caritos. Entonces cada vez que se gastaba la punta se agarraba otro lápiz y se seguía programando. Una vez que terminaba el programa se enviaba el papelito, se consultó papeles al equipo de digitación que transformaba código a tarjetas perforadas. Se avisaban a los analistas de las tarjetas perforadas, se ingresaba con una orden de trabajo a la sala de máquina para que en la sala de máquina compilara el programa. Entonces entraba a la sala de operaciones a un proceso de compilación, había una cola, porque había un montón de paquetes de todos los que trabajaban ahí y estaban esperando la compilación. La compilación terminaba al día siguiente. Entonces al día siguiente le llegaba la chamba y preguntaba, ¿y qué tal? No, todavía está compilando. Y además, como ya cortamos la compilación, porque en el día no compilamos, porque si no se interfiere con las operaciones, eran operaciones batch, pero se interfería con las operaciones de las aplicaciones que estaban activas. Entonces había que esperar en la noche para que siga compilando. La compilación demoraba, a veces demoraba 3-4 días. Entonces, una vez que compilaba, recogíamos un conjunto de papeles, era todo el listado de los errores, ¿no? Era como 20-30 hojas de papel continuo, y en ese papel continuo empaquetaban las tarjetas, eran 1000-2000 tarjetas. En esa época se programaba, yo tuve la oportunidad de programar en Assembly, y eran pues 2000 tarjetas perforadas, y esas tarjetas estaban empaquetadas con estas 20-30 hojas de compilación. Entonces había que extender las hojas en el escritorio y comenzar a revisar línea por línea en donde estaban los errores. Había que chequear dónde están los errores, tirar las tarjetas y voltearlas en sentido inverso para un poco era una señal que los programas estaban en el código de esa tarjeta, porque cada tarjeta equivalía a una línea de código, a una sentencia, a un statement. Y así era. Ese era el mundo. ¿No? Y esa era la tecnología. Y en esa época ya había sistemas integrados, ya había MRPs. En la empresa donde yo trabajaba era una corporación muy grande, que era el Grupo Banquero, y el Grupo Banquero pues tenía a cargo toda la principal industria pesquera del territorio nacional, toda la costa. Había como 150 pesqueras en todo el litoral, estaban dentro de la subdivisión de OISA, el Grupo Banquero se llamaba. Pedro Rossi, que era el dueño de esta corporación, lo asesinaron en 1971. Bueno, y de aquella época a hoy día, obviamente ha habido una transformación y una evolución de la tecnología. Hoy día estamos en la era de los smartphones, ¿no? Estamos en social media, Facebook, Twitter, i5, i6, i7, no sé cómo será eso, ¿no? Y toda esta cuestión que ha invadido los individuos, ¿no? Pero la charla de hoy día, la conferencia de hoy día, se refiere a cómo
tecnología ha impactado a la sociedad y cómo la tecnología, en qué modo está siendo inclusiva, es decir, está permitiendo que las personas, las organizaciones realmente participen y puedan hacer uso de la tecnología, no sea una cuestión inclusiva, no porque el smartphone solamente puede ser usado para este tipo de ambientes. ¿Podrán los del Alto Huachaco tener acceso a un smartphone? ¿O los que viven en la periferia por el lago tendrán un smartphone? Sí lo pueden tener, ¿no? Es que son pirañetas, seguramente asaltan a alguien, pero lo van a tener un ratito porque lo van a ir a vender. No va a ser para uso. Entonces no tienen acceso. Ni siquiera los pirañas. A no ser que sea un piraña puesto, pues, ¿no? Entonces el tema es una especie de reflexión de qué cosas es lo que realmente ha sucedido con la tecnología en todo este tiempo, en el mundo, pero particularmente en el Perú, o sea, en el país donde vivimos, no es lo que nos interesa. Pese a la globalización y pese a todo eso, lo que nos debe interesar es qué está pasando o cómo está impactando aquí en el Perú. Y cómo debería impactar y cómo podemos hacer para que la tecnología realmente sea una palanca facilitadora del desarrollo. Entonces ese es el tema. Y por eso es de que asocié cuando empezamos a ver el tema que iba a ser parte que ahora se está concretando, asocié el concepto de tecnología con el concepto que se conoce como competitividad. La tecnología de información y comunicaciones debe estar al servicio de las organizaciones, de los países, de las sociedades, para que éstas sean competitivas. Y ese es un término que hoy día vamos a mencionar brevemente. ¿Qué cosa es competitividad realmente? También está asociado con el tema de eficacia. Realmente la tecnología está permitiendo de que las organizaciones logren sus metas, logren sus objetivos, porque la idea es de que la tecnología ayude a las organizaciones a lograr sus objetivos. Si no, ¿para qué diablos sirve la tecnología? Y otro tema asociado es, dentro del marco del Congreso, si la tecnología está siendo inclusiva. Eso tiene que ver con la sociedad, es decir, con las personas, y con las familias, y con los hogares. Está siendo inclusiva. Ese es el análisis que vamos a hacer. Y por eso es que esta primera diapositiva expresa de manera resumida lo que se viene discutiendo en estos últimos tiempos en una serie de foros internacionales, foros mundiales. Uno de esos foros es el Foro Económico Mundial. En la parte superior derecha está la denominación de este foro. Este foro en realidad es un evento que permite discutir los resultados del análisis que se hace anualmente de cómo es que los países están evolucionando, están desarrollando, están avanzando. Y ese resultado se refleja en términos de un ranking, como si fuera la Copa Perú, o un poco para saber un poco como si fuera la clasificación al mundial. No, la clasificación al mundial no, porque ahí vamos a estar, aunque podría ser, porque en la clasificación al mundial estamos al último. Y en el ranking de competitividad, nosotros, en algunos aspectos, también estamos al último. O sea, así se comparan el fútbol con el ranking de competitividad mundial. Entonces, este es un resumen del ranking de competitividad mundial 2012-2013, todos los años seguidos. Entonces, este ranking dice de que el primer país del planeta en términos de competitividad es Suiza. No es la China, ni Japón, ni Alemania, ni Estados Unidos. Es Suiza.
Algunos que ven ese ranking por primera vez, les estaba explicando eso a mi hijo, que es estudiante de 5 años de secundaria. Pensaba que le estaba diciendo el ranking de competitividad de los países en función de los jugadores de tenis, porque Federer es físico. Me dice que no estás hablando de tenis, no, estoy hablando de competitividad mundial. El primer país del planeta es Suiza. Y el segundo, no aparece ahí, ¿no? Singapur. Y el tercero, Finlandia. Finlandia es un país europeo que está en la parte de los Países Bajos, que todos los que viven en Europa, los españoles que están en crisis económica, los italianos, los griegos en general, es un país al que estos ciudadanos aspiran a ir, quisieran ir a vivir a Finlandia, porque es un país muy desarrollado. En cuarto lugar está Suecia. Estados Unidos está en séptimo lugar. ¿Y cómo está el Perú? El Perú está en el puesto número 61 en este ranking. Ha subido como 5 puntos, porque en el año anterior el Perú estaba en el puesto 67 o 68. Entonces hemos subido. El ministro Castilla, ministro de Economía del Perú, está contento. Porque el Perú económicamente está muy bien. O sea, no hay inflación, el PBI sigue creciendo, el Producto Bruto Interno, o sea, la cantidad de productos y de bienes que se producen, ¿no?, a través de todas las organizaciones está creciendo. Están habiendo más construcciones, más moldes, ¿no?, más bancos, pero no hay muchas más fábricas. Solamente está creciendo la industria de servicios y de la construcción, ¿no?, porque más minas no hay. Conga, que es un proyecto importante, está paralizado. Pero bueno, aún así estamos avanzando. Pero dentro del contexto latinoamericano, obviamente, Chile está en el puesto número 33. Chile está en el puesto número 33. Vecino, aquí, cerquita. ¿No? Y obviamente competimos pues con Colombia, ¿no? Con Ecuador, Ecuador está un poco más abajo. Nosotros estamos con Colombia compitiendo, ¿no?, con México y con Brasil. Fíjense que Brasil y México están considerados como países que están en camino a pasar a otro nivel, a otro estadio, ¿no?, a considerar los países emergentes, los BRICS, digamos, ¿no?, Brasil, México, la India y Rusia. Son los 4 países que están en la antesala de los países avanzados. Esto un poco nos refleja el ranking de competitividad de los países. Es decir, se tiene en cuenta una serie de factores. Dentro de ese contexto, dentro de esa evolución que ha habido en el mundo, se reconoce que la tecnología de información y comunicaciones efectivamente ha ido cambiando la manera como las organizaciones y los negocios ven las cosas, ¿no? Y obviamente esto ha conseguido, fíjense, facilitar a estas organizaciones y fortalecer dentro del contexto de globalización. O sea, ha habido un avance tecnológico y a estos países que están en la parte superior del avance nos ha permitido fortalecer, ¿no? La China, por ejemplo, es un país que viene avanzando vertiginosamente en términos de PBI en los últimos 15, 18 años. El crecimiento de la China ha sido espectacular y obviamente esto ha sido facilitado mucho por la tecnología. La India viene haciéndolo y su evolución es mucho más antigua. Ellos vienen evolucionando desde los años 60. En los años 60 yo todavía estaba en el colegio, pero a poco tiempo entré a la universidad y me enteré que la India había sido
había tomado una decisión política. La IBM era una transnacional en esa época ya, que había sido expulsada de la India, porque ellos querían tener su propio desarrollo tecnológico. Entonces expulsaron a la IBM como un símbolo de decir nosotros queremos ser, ¿no?, autónomos, independientes y generar nuestro propio conocimiento al respecto. Y el resto es historia, porque los principales informáticos que hay en el mundo provienen de la India. Y son teams, son equipos expertos de los más baratos que hay en el mundo. Por eso ya la producción de software, desde el punto de vista de que se tercerizan las cosas, ¿no?, las principales transnacionales han tercerizado sus desarrollos, ¿no?, en lugares como la India, Pakistán, Chile y otros lugares, ¿no?, que están siendo países que están aportando en buena cuenta por el desarrollo del conocimiento y la educación que viene en este campo, en nuestros países. En el Perú, así como en los países de desarrollo, esta transformación no es evidente. Si nosotros observamos en la vida cotidiana y vamos a cualquier empresa pública, algún ministerio, alguna oficina pública, alguna municipalidad, alguna empresa pública, nosotros vamos a ver las deficiencias que hay. Los procesos son lentos todavía, pese a la tecnología, pese a que hay un montón de PCs, colas y hay el sistemita de televisor tonto que nos está distrayendo con un numerito, ¿no? Y conforme va avanzando, va cantando su numerito, va apareciendo un numerito en otros, ¿no? Pero la cola existe. La cola sigue existiendo. Nos trasladan de aquí a otro sitio, desde ya usted puede pagar, ahora vaya al banco, entonces el banco sigue en la cola. Y obviamente en las instituciones públicas y las instituciones de gobierno local, etcétera, los procesos son una calamidad, ¿no? Pese a la tecnología, pese a que tiene tecnología. Entonces eso quiere decir que para nosotros esta situación es más dramática si es que observamos este fenómeno en las pequeñas empresas, en las micro y pequeñas empresas. La tecnología en las micro y pequeñas empresas prácticamente no existe. Les compartí la vez pasada que fui al Rincón de Vallejo a comer muchacha y ya tiene una consola y ya factura. ¿A qué hora la necesitas? ¿No? En ese despacho chiquito, ¿no? Yo pienso de que está mal. Ya, ahorita he encargado algo, ¿no? Tiene un espacio muy pequeño, el Rincón de Vallejo, pero hay una persona terminada y no le factura. Claro, alguien me dice, claro, que tiene que estar a la moda. Claro, la tecnología siempre ha estado por moda. Porque ahora se demoran más en traer la cuenta. Se demoran más tiempo en traer la cuenta. Y si demoran más tiempo en traer la cuenta, las mesas están ocupadas más tiempo. Y la gente está haciendo cola esperando que se ocupe la mesa. Entonces, la implementación de la tecnología en una pequeña empresa como esta que estoy mencionando, en lugar de favorecer, porque está ejecutando las ventas. O sea, la velocidad de la venta se ha retardado. Porque antes, cuando pedía la cuenta, decía ya un caldo y un chamba, 20 soles. Se acabó con un papelito de despacho. Pero ahora tiene que facturar, ¿no? Y ahora, con el sistema de información, pues no, boleto y factura. Si es factura, bloqueamos al sistema. Porque generalmente ahí se consume boleto. No es que tienen que cambiar el formulario en la impresora. Estamos hablando de ese detalle. Entonces, en las micro y pequeñas empresas, la tecnología realmente no se impacta para nada, ¿no? En pleno año 2012. Entonces ahí hay un reto. Hay un reto de los ingenieros de sistemas, computación, informática, programación. ¿Cómo resolver ese tema? ¿Cómo incluir a estas organizaciones? Porque hay que incluirlas. Porque la inclusión implica que si es que se logra, si es que se tiene éxito en eso, entonces estas organizaciones deberían ser más competitivas. Es decir, volviendo al ejemplo del Rincón de Vallejo, deberían poder vender más y más rápido.
debería ayudar a que las operaciones sean menos burocráticas, no hay menos leyes. Entonces, la observación de este fenómeno me permite plantear una hipótesis, es una pregunta, es una afirmación de que la tecnología ha aportado buenos pasos para la generación de estrategias empresariales en las organizaciones grandes y en las multinacionales que operan en el país, con el fin de incrementar la competitividad, aunque no sirve. Si no, vayamos a la Telefónica del Perú. Es un caos de atención en las colas. Es terrible, ¿no? Si ustedes han ido a Telefónica a pagar su recibo, es un caos. ¿Dónde está la Telefónica? Que no me escuchen colegas españoles. Que tengan que manchar. ¿Qué está ocurriendo? Se puede plantear una cierta interrogante, ¿no? Es la brecha digital, es decir, la brecha cognitiva, es el desconocimiento, es la falta de educación, es la falta de la mediana cultura, ¿no? La cultura de las empresas, de las organizaciones que ya no funcionamos para poder reclutar y aprovechar adecuadamente la tecnología. ¿Qué está ocurriendo? Porque es un fenómeno mundial, yo no sé, habría que hacer una investigación y recorrer el mundo para ver qué está pasando. Pero es muy parecido. Estuve en Chile hace poco en Antofagasta y en la menor región, en las pequeñas empresas y en los moldes, ¿no? Tipo lo que tenemos acá, es una desgracia. Aquí tenemos ventajas que la gente es muy gentil, muy amable, ¿no? La atención al cliente y todo eso, ¿no? Disculpe señor, mire la máquina, tengo un problema, vaya por la acá. ¿No? Ya los chilenos son un poco de eres, no deja la mercancía y tampoco me voy a decir. Bueno, sí, dijeron que no sé si era peruano. Entonces, eso ha motivado de que los gobiernos obviamente se preocupen por este tema. Pero es una preocupación, yo diría, temporal. Hay una serie de instituciones que están intentando, hasta cierto punto, favorecer o cambiar el enfoque o acelerar los resultados en el sentido que estoy comentando. Pero aún así creo que estamos desfasados, ¿no? Porque este tema de la competitividad hace de que, por ejemplo, recién estamos formalmente relanzando la agenda de competitividad del país, donde aspiramos a que, con una mejora en la productividad, aseguremos un crecimiento de al menos 6% en los siguientes años. Hemos establecido 4 estrategias básicas que paso a enumerar. La primera es un incremento sostenible de la productividad. El segundo área de intervención en el marco del Consejo de Competitividad tiene que ver con un Estado que esté al servicio del ciudadano y de la empresa. El tercer ámbito de intervención tiene que ver con una agenda muy importante de acompañar a las regiones en sus planes de desarrollo territorial. Y por último es fortalecer la competitividad vía una mejora en el marco institucional que debe acompañarlo. Un posible Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lo que estamos pretendiendo hacer es mejorar el marco institucional para la innovación. Y esto se está haciendo fortaleciendo a Consultel y a otras entidades encargadas de ello. Cualquier institución adicional que se quiere dar su propia evaluación, lo importante es fortalecer lo que ya existe. Existen muchas entidades encargadas de la temática, lo importante es fortalecerlas y para este propósito se encomendó un estudio a la
nacional es la apuesta por la ciencia y la tecnología. ¿Vieron cómo leí un papelito? Es novedoso. Alguien ha preparado este tema de resumen que se ha creado recientemente un instituto para la competitividad en el 2009. Entonces estamos empezados. Bueno, pero yo tenía un concepto que dice que más vale nunca que tarde, ¿no? Porque el concepto tradicional es más vale tarde que nunca. En este caso, no vale tanto que nunca. Aunque de ahí ya me han aportado alguna vez un curso y soy un cliente y me dieron un nuevo dicho que es nunca es tarde cuando la dicha llegue. Ojalá que la dicha llegue en 2040 hasta 2050. Porque el proceso es largo. Claro, tenemos que salir de la posición 64, 65. Para llegar a la posición Chile está en la posición 20. ¿Por qué no llegar a la posición que está en Singapur? Si Singapur hace 30 años, el PBI de Singapur era menor que el PBI de Chile. Hace 30 años. Yo diría que de 30 años podemos llegar al número 2, ¿no? ¿Por qué no? Como diría la gente cienciana, si se puede, ¿no? Debería poder. Pero eso va a depender, creo yo, de los potenciales humanos, de ustedes, porque ustedes dentro de 30 años, más o menos, van a ser los que constituyen la parte de la masa crítica del país. Y ustedes que recojan esta pequeña posta, ¿no? Estos mensajes, porque ya las elecciones que están ahorita gobernando el país ya se les pasó el tiempo. Ustedes son los que tienen que agarrar la posta. Pero obviamente tienen que conocer su país, ¿no? No solamente tienen que conocer de tecnología. Noten ese cuadro. Es una comparación Chile, México, Colombia y Perú. Quiero hacer un análisis breve de este cuadro porque ahí se resumen los principales pilares, o sea, el ranking de competitividad utiliza 12 pilares o 12 dimensiones o 12 factores que deben tenerse en cuenta para desarrollar la competitividad de las naciones. Entonces, ¿cuáles son? Hay unos pilares que tienen que ver, los que se denominan, son factores básicos, son 4. Los que mencionaba el ministro Castilla en el video. Instituciones. Se refiere al Poder Judicial, a la Policía del Perú, al Congreso, a los ministerios, a las empresas públicas. Y también, obviamente, a las empresas privadas, a las instituciones, a las universidades. Tienen en cuenta en qué puesto estamos. De un total de más o menos 130 países, ¿no? ¿En qué puesto estamos en instituciones? En el puesto número 96. ¿Y Chile? Puesto número 28. La distancia es grandísima, ¿no? Es decir, hay una madurez de las instituciones. Cuando digo madurez, hay un desarrollo organizacional de las instituciones. Son más productivas, más eficientes, más eficaces. Y prestan beneficios de informarse con la misión que se planteaba, la misión. Infraestructura tiene que ver con las carreteras, puertos, aeropuertos, caminos de penetración, en nuestro caso por la geografía. ¿En cuántos estamos? Puesto 88. Claro, en Lima recién tenemos un metro y es la panacea y el metropolitano. Y en Huancayo ya están haciendo su metro. Están utilizando la línea férrea que estaba ya abandonada y para hacer un metro de distancia, ¿no? que va a recorrer un metro de distancia abandonada. Y también se les ha ocurrido que van a hacer un metro entre Lima y Chosica, van a utilizar la línea de ferrocarril que hay de Lima al centro
Huancayo, a la minería que hay por ahí, y van a utilizar esa trocha, esa parte del ferrocarril para hacer un metro Lima-Chosica, Chaclacayo, ¿no? Ya está un poco despertando la idea de que la infraestructura tiene que desarrollarse más rápidamente, ¿no? Y eso tiene que ver con la capacidad de los países, porque el país, el Perú, es una empresa, es una corporación que compite con los otros países en la venta de sus productos, de sus servicios, de sus recursos naturales o de los productos a los que se le agrega valor y se exportan, ¿no? Nosotros tenemos muchos productos que agregamos valor, ¿no? Exportamos ahí de pescado, y oro, y cobre, ¿no? Y algunas frutas, como algunas envasadas, como los espárragos. Como dan cuenta, los cortamos la plantilla y lo ponemos en un poco, ¿no? Y eso exportamos. El valor agregado no es mucho, pero algo es algo, ¿no? En entorno macroeconómico, pese a que somos los campeones del mundo, entre comillas, cifras y por las noticias que todos los días nos dicen que estamos muy bien, inflación, PBI, pero miren el puesto que estamos. Y Chile está en el puesto número 26. Y en salud y en educación, miren el puesto que estamos. 92. Claro, eso se puede comprobar si nosotros vamos a la emergencia del hospital de salud o al hospital de seguro o al BD y vemos el racionamiento que hay en las emergencias. Dios nos libre, siempre vamos por esa emergencia. La vez pasada fui hace varios días, pequeños días, fui a la emergencia de salud, no iba desde el año pasado que estuve cuidando ahí por sus referencias, por el transporte público. Y ahora, donde había la sala de espera, las maquitas, en la entrada de emergencia, ahora ahí encontré enfermos. Un poquito más encuentro los enfermos que están más o menos en la emergencia hablando por teléfono público, ¿sí? Es un hacinamiento terrible. Bueno, ahí se ven las cifras, ¿no? Ese es salud. Los que tenemos alguna suerte de tener algún seguro privado, ¿no? Nos vamos a una clínica, que también hay colas. Igual que que esperar. Y bueno, y ahí a continuación siguen otros factores dentro de los 12 pilares que yo les he mencionado, que se llaman potenciadores de eficiencia. Es decir, son facilitadores de la eficiencia. La eficiencia, desde mi punto de vista, es sinónimo de equilibrio. Porque la eficiencia no es otra cosa que la realización de operaciones utilizando la menor cantidad de recursos posible. Y al hacerlo, hace de que los costos sean lo más bajos posible. Eficiencia significa costos bajos. Entonces la ingeniería significa para mí ciencia. No para mí, sino para todos los expertos. Yo me uno a los expertos. Entonces, a esos factores que estoy señalando ahí, que son 8, son los que se denominan facilitadores de la eficiencia. O sea, ayudan, contribuyen para que se logre eficiencia, para que se reduzcan los costos. Y el primero que aparece ahí, ¿cuál es? Son ustedes. Educación superior. La educación superior, o sea, el profesional, bien preparado, competitivo, es el que va a posibilitar, es el que va a facilitar la competitividad de las organizaciones. Si los profesionales universitarios que egresen y cuya responsabilidad es parte, ¿no?, de un conglomerado, ¿no?, administrativo, docente, etcétera, y de infraestructura, el país no va a avanzar, porque no existen los facilitadores. Entonces, esos facilitadores tienen que formarse apropiadamente, tienen que poner todo de sí para que sean competitivos y puedan aportar en ese marco. Por eso creo que necesito que estén acá, porque están escuchando algo, pienso yo desde particular, desde mi punto de vista, de que
mensajes valiosísimos para el efecto de que ustedes sintonicen cómo es que la tecnología puede encarar o puede contribuir para encarar retos importantes que pueden ser realizados en las organizaciones. No basta la tecnología por la tecnología, no es suficiente. Yo escuchaba una charla, una conferencia de un expositor y hablaba de un par de días que quedó sobre domótica, ¿no? Internet y la domótica. Es una tecnología que no es inclusiva. Para nuestro país eso no es. ¿Cuál domótica? La domótica es para que el control de un dispositivo de todos los artefactos, las puertas, las ventanas, ¿no? Eso era para que tiene casa. Eso servirá para los pobladores del Alto Huachán. No, es exclusiva, no es inclusiva. Eso será para Finlandia, en Finlandia acá. En Suiza. En Suiza, tuve la oportunidad de estar ahí hace unos años, la suerte de estar ahí. Y las veredas en Suiza, las enceran. Todos los días. Pasan lustradores. Pasan primero a la acera y después pasan al lustrador. De ahí pasan lengua. A nosotros nos dio tanta pica ver tanta limpieza. Estábamos con nuestras cerecitas, estábamos con un brasileño medio vago, ¿qué tiene? No sé, nuestra cerecita, ya. Un poco la comunidad nacional, pero no podíamos hacer nada, pero un poco, así es. Había un reloj hecho en el jardín, un reloj. Estoy hablando de hace varios años, pero en el lago de Suiza, es un famoso lago que está en un chorro, también de la luna, un chorro espectacular de agua. Es un sistema que han hecho para subir, como fotos y todo eso, ¿no? Y ahí hay un reloj que tenía en esa época ya un mecanismo mejor. Pero quería ubicar dentro de estos factores lo que se llama preparación tecnológica, o sea, en qué medida la tecnología se inserta en los países y en las organizaciones y se convierte en facilitador de la eficiencia, facilitador de la competitividad, facilitador de la productividad, facilitador de los resultados, facilitador del logro de metas, del logro de objetivos. Noten de que es uno de los factores. Es importantísimo, ¿eh? Pero miren en qué posición estamos. Somos el último en relación con Chile, México y Colombia. Obviamente estamos por encima de Uganda, de Mozambique, donde hay aguacusi, ¿no? Ya sería el colmo, ¿no? Aunque no, ahí no hay aguacusi ni caníbales, ¿sabes? Yo pensaba que en África había caníbales. Cuando estuve en Europa, conocí a ciertos doctores graduados en Harvard, graduados en Cambridge, graduados en Oxford. Yo pensaba que eran todos del equipo de la Alianza Lima, ¿no? Pero no, pero aún así, hay atrás. Entonces, el informe de competitividad que se emite todos los años, ¿no? Es el informe, ¿no? El reporte global de competitividad. Si ustedes entran a San Google, entonces van a encontrar el reporte global de competitividad que se van a bajar en un PDF de 550 páginas. Y tienen lectura para todo el semestre. La competitividad tiene una serie de acepciones. La competitividad tiene una serie de dimensiones. Evidentemente no hay un acuerdo unificado que integre todos estos conceptos. Hay una serie de conceptos. Yo los he resumido acá y he destacado que tienen que ver con lo que estoy refiriendo en esta introducción. Dice, habilidad de los países para proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos a través de una economía próspera donde los individuos aumentan constantemente sus estándares de vida.
En sí, la competitividad debe contribuir a la calidad de vida de las personas. Un país es competitivo en la medida de que la calidad de vida de las personas es elevada. Y ese es el caso de Finlandia. Todos los días los finlandeses, cuando amanecen con ataque de risa. Siempre están felices, los desgraciados. Tu casa. Otra definición: la competitividad es el reflejo de la productividad con la que cada país usa sus recursos. Otro concepto: medio básico para implementar los estándares de vida, dar trabajo a los desempleados y erradicar la pobreza. ¿No? Nosotros tenemos alrededor de 10 millones de pobres. Yo no quiero hablar más de eso porque no le voy a hacer la competencia humana. Uno me habló, ¿no? Ahorita está de paseo está visitando a la tumba de Napoleón. Ya se visitando a la tumba de Napoleón y hay un montón de pobres, así decía en el año pasado. Es que la ruta que tenía él, la otra ruta ya lo abandonó, ¿no? La competitividad también tiene que considerar la eficiencia y la eficacia. Es decir, la competitividad debe incluir esos dos conceptos, los incluye. Ya un poco comenté lo que decíamos claro, que no es la eficiencia. La eficiencia, según Peter Drucker, gurú de la administración cuarta de 3 años, ¿no? Dice de que la eficiencia es hacer las cosas correctamente. Es decir, hacer las cosas correctamente. Y la eficacia, que podría ser algo parecido, sinónimo a algunos creyentes, es hacer las cosas correctas. Hacer las cosas correctas. Es decir, lograr los resultados. Yo siempre pongo el ejemplo de Pizarro, el último penal. Es ser ineficaz. Él tenía que meter el gol. Era 2 minutos que estaba el partido. Y no lo metió el veces. Resumen el mapa de competitividad. Es un resumen interesante, gráfico, a color. Los verdes intensos indican los países con más altos niveles de competitividad. Entonces están ahí, como ven, Canadá, Estados Unidos y Chile. Tuvo razón Chile cuando hace 30 años se separó de la comunidad andina, porque Chile pertenecía a la comunidad andina de las naciones. Se separó y lo dejó a nosotros. Lo dejó a los bolivianos, a los ecuatorianos, a los colombianos y a los venezolanos, que somos justamente de pacto andino, delegados. Y ahí se ha tenido Argentina. Brasil obviamente está en verde un poco más claro, porque son los países que yo decía que están a punto de convertirse en verde oscuro, con México, la India y Rusia. Por ahí está abajo, en el África, es Sudáfrica, donde nació Barnard. Barnard es el primer médico que hizo el primer trasplante de corazón en el año 62. Y el verde oscuro está también, como ven, Australia. Está Japón, ¿ven? Están los países árabes, Chad, está España, está Inglaterra, Francia, Alemania y los países más, Suiza, Finlandia.
En esencia, la tecnología, como facilitadora de la competitividad, en primera instancia debe ser facilitadora de la productividad. Esa figura que encontré en San Google, en imágenes, me gustó y la puse, ¿no? Refleja lo que debería significar la tecnología y la competitividad, pero se debe asociar la tecnología, la competitividad y la productividad, porque la productividad es la esencia para lograr la competitividad. Y físicamente está mejor expresada que cualquier otro argumento en texto. La fuente primaria de creación de riqueza es la empresa, desde el punto de vista, desde la perspectiva de un país, ¿no? Así como las familias son la base de la sociedad, las empresas son la base de la riqueza. Si con empresas malucas, país maluco. Empresas efectivas, eficientes, eficaces, país efectivo. Hay una relación ahí. Entonces, la competitividad de los países se basa en la capacidad de las empresas y de ellas para competir, ¿no? Y esa capacidad es la productividad, pero también esa capacidad es la manera como se usa la tecnología. Por eso los vasos fundamentales, tecnología y productividad, ¿no? Tienen que conseguirlo así. Ustedes cuando estén frente a la tecnología y frente a una solución, frente a lo que ustedes consideran el país de mango, ustedes tienen que decir cómo es la solución que el país de mango puede contribuir a la empresa. Porque si es un país de mango, es solamente para el segundo, no sirve para nada. El reto entonces es cómo lograr que se todavía no pasó nada. encuentre facilidad de usar la tecnología. Ahí viene el tema de la microempresa. ¿No se puede acercar más? Tienen una limitación constante del costo. El costo para ellos es prohibitivo, ¿no? Puede ser prohibitivo. Entonces, ¿cómo hacer? Hay que llegar a avanzar en el uso de la tecnología en la micro, sobre todo micro y pequeña empresa. Porque la micro y pequeña empresa constituye el 75% del PBI nacional. Y en la libertad, la micro y pequeña empresa constituye, puede ser el 80% quizás de la producción, de la nación. La tecnología no por sí misma, sino en beneficio de las organizaciones. Y la tecnología entonces gira alrededor de la visión, la estrategia, la cultura organizacional, el clima organizacional, el nivel de las personas, de los colectivos, de los empleados, de los funcionarios. Bueno, a grabar de nuevo. Y eso va a poder ser si es que nosotros logramos integrar y hacer sinergia entre las personas que son los que posibilitan que la tecnología sea útil y la tecnología, y hacer una sinergia entre esos dos elementos, las personas y la tecnología. Hay un concepto que yo lo digo en algunos estudiantes que están acá de los cursos que yo enseño, les digo, ¿no? Hay un concepto que yo traigo de la fuente de Perú, el cabello primero en entrada de la tecnología, y ahí decía, ¿no? Si la inteligencia y la voluntad del hombre, cualquier máquina es inútil, decía eso. Yo me trataba para un contexto ya más contemporáneo y yo afirmo que sin la tecnología y la voluntad del hombre, cualquier sistema, cualquier tecnología de información y comunicaciones es inútil. Entonces tiene que haber la capacidad, claro, eso es cierto, de las personas, la masa crítica, tiene que haber el cerebro, ¿no? Lúcido, amplio y abierto para que logremos que la tecnología realmente impacte de manera definitiva y directa en la productividad y en consecuencia en la competitividad de las organizaciones. Esa es la misión, ese es el credo, esa es la filosofía. Y para eso hay que dotarse de una serie de capacidades y competencias, porque eso no va a ser lo que
es una serie de competencias, es un camino, es un proceso. Es tecnología pura, es ingeniería. La ingeniería del campo podríamos encontrar. Es un proceso de cambio. Entonces, yo les decía que la productividad es fundamental, porque si no hay productividad, la productividad es un tema. Productividad y competitividad son dos palabras que se escuchan diariamente, sobre todo la última, competitividad. Encontramos rankings de competitividad, rankings de competitividad de los países, rankings de competitividad de las industrias, rankings de competitividad de las regiones del país. Pues en competitividad es un tema que hay que analizarlo bien. Competitividad es un fin. El medio de la productividad. Yo soy competitivo solo, sí, y soy bien productivo. Soy productivo, voy a ser competitivo. ¿Qué cosa es productividad? Es un ratio, es una relación. Resultado que obtengo son los recursos que utilizo. Obviamente, este ratio se puede incrementar de dos maneras: incrementando el numerador o reduciendo el denominador. Más difícil es manejar el numerador, pero sí puedo manejar el denominador. Recursos utilizados. Y el ratio no aumenta por el uso de menos recursos. El ratio aumenta por el uso mejor de recursos. No los tengo en exceso, no los desperdicio y no los tengo desbalanceados. Hay 7 grandes recursos de la alimentación, 7. Materiales, directos e indirectos, mano de obra, que son personas, diferentes trabajadores, máquinas, que son los activos productivos, métodos, procedimientos, sistemas, mentalidad, cultura, ritmo organizacional, medio ambiente laboral y moneda, o sea, dinero. Si yo uso estos recursos, el ratio de productividad va a aumentar. Entre dos organizaciones que producen lo mismo, ¿quién va a ganar? El que produzca los mismos productos de la misma calidad, pero con mejor utilización de los recursos. Eso hace a esta organización más productiva que esta otra. Y al ser más productiva, es más competitivo, porque puede entrar a mercados más exigentes, porque mantiene la calidad a un costo mucho más manejable que el mercado. Para manejar la competitividad, debo que manejar los recursos. Si voy a un país que tiene que hablar de la persona, que tiene que hablar de los recursos naturales, que tiene que hablar de la con sus sistemas, y esos son los grandes recursos que tiene que hablar. ¿Dónde estás? Dos palabras extraordinarias y donde se basa la discusión de educación hoy en día en las escuelas de negocios, porque a ese punto a que las organizaciones pueden en los países sean más competitivos vía los para ir. La productividad, la eficiencia tiene que ver con los negocios. Y si el ingeniero de sistemas no sabe negocios, ¿qué va a hacer con la tecnología? Se la lleva a su casa, en su mochila, o en su diapositivo, en su smartphone. Facebook, Twitter, Hi-Fi, Skype. Eso no es Hi-Fi, ¿no? Lo que sea. ¿Para qué diablos sirve todo eso? Facebook, el ingreso Hotmail o al correo privado, etc., en Europa está prohibido. Por eso se inventó la tecnología de los proxies. ¿Ustedes creen que para qué se inventó eso? ¿Qué? Para configurar una red y configurar un proxy y tal. ¿Qué tiene su día? Configurar un proxy. ¿Y para qué diablos sirve esto? Es para que la empresa tenga más productividad. Yungay, acá. Porque si es para jugar al proxy, no sirve para nada. ¿Qué estás haciendo? No, estoy jugando aquí a ver.